Dios les bendiga, muy buenas noches a todos mis amados hermanos y amigos que nos están acompañando en esta noche. Qué bueno que estamos unidos de nuevo, que estamos creciendo en la gracia y sabiduría del Señor y que a través de la palabra el Señor está orando en nuestras vidas y corazones. En esta noche quiero saludar a la hermana Levis, quiero saludar a Diger, a los hermanos de la iglesia. Es una bendición muy grande que nos unamos a través de estas transmisiones y que podamos crecer en la gracia y sabiduría del Señor. Hemos estado estudiando mucho y acercándonos más hacia las sagradas escrituras. Y qué bueno que los ve por aquí. Qué bueno ver a la hermana Elvira Pérez. La hermana Elvira hoy estuvo como delicadita de salud. Estamos orando por ella. Qué bueno que ya está mucho mejor. Le damos gracias al Señor porque en esta noche su presencia es una realidad para con nosotros. Quiero orar al Señor para que comencemos y demos avance a la clase que tendremos en este día. Padre, te doy gracias por tu misericordia, amor y fidelidad. Gracias por cada hermano que se une con nosotros en esta transmisión. Yo te pido que nos guíes, nos ayudes, nos bendigas y que podamos cumplir el propósito por el cual estamos reunidos en esta noche. Te adoro, Señor, y te bendigo y te doy gracias en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a entrar directamente ya a nuestra clase del día de hoy. La tenemos ya por aquí. A ver si ya la estamos ubicando. Muy bien. Y creo que ya estamos sobre nuestra clase de este día. Bien. Ya lo abrimos por aquí. Discúlpenme, yo me devuelvo un poquito para poder que iniciemos la clase. Bueno, yo les dije la semana pasada que hoy íbamos a tener algo de la presentación porque tuvimos un problemita con el programa que estamos utilizando en enseñanzas que estamos teniendo en las noches, y entonces que les iba a hacer una pequeña presentación de lo que estamos estudiando. Aquí ya tengo el tema de la semana pasada, fueron los libros apócrifos. Recuerda, decíamos que apócrifo quiere decir secreto o oculto, y que estos libros surgieron en el siglo II antes de Cristo, que también fueron llamados pseudoepígrafos, o sea, falsa escritura, falso, pseudo, epígrafo, escritura, falsa escritura. Dentro de los libros apócrifos vimos 14 que son muy utilizados en la iglesia tradicional, en las Biblias católicas, que es Primera de Esdras, que en la Vulgata Latina es Tercera de Esdras. Vimos también Tobías, Judí, adiciones al libro de Esther, libro de sabiduría de Salomón, eclesiástico, o sabiduría de Sirac, Baruch, la epístola de Jeremías o carta de Jeremías, que está dentro del mismo libro de Daniel, la historia de Susana, el cantar de los tres jóvenes santos, Bel y el dragón, la oración de Manasés, primera y segunda de Macabeos. Muy bien. Entonces veíamos que no cumplían las 5 normas que normalmente teníamos para los libros de la Biblia que habíamos visto cuando hablamos de canon, ¿cierto? Por ejemplo, estos libros no son inspirados, y hablar de inspiración estábamos hablando acerca de que no tenía dentro de ellos ese así dice el Señor, vino palabra de Jehová, etcétera. Tampoco son proféticos porque no fueron dados por hombres reconocidos en el Señor. Algunos de ellos aparecieron como Baruch, que fue el escribano de Jeremías, pero realmente en el siglo II no podría estar vivo Baruch después de 700 años. Entonces tampoco. Lo otro es que hay muchos errores dentro de ellos. Veíamos que algunos de ellos decían: si cometí algún error me sabrán disculpar. Entonces no son inerrantes, son libros que tienen mucha ficción, entonces no son creíbles, y que el pueblo judío nunca aceptó. Y hoy vamos a hablar un poquito de las divisiones de la Biblia del Antiguo Testamento, y vamos a ver por qué estos libros no entran ahí. Hablamos dentro de la clasificación de esos apócrifos que conocemos, están los históricos entre los apócrifos, las obras patrióticas, estilos líricos y místicos, y los libros morales y religiosos dentro de ese número de apócrifos. Y también en el Nuevo Testamento van a aparecer algunos libros apócrifos, que es el Evangelio de la infancia, la dormición de María. Bueno, aparecen varios evangelios que no son, creemos que no es de inspiración divina porque no pasan todo este filtro, y dentro de ellos hay evangelios de casi todos los supuestos apóstoles.
que aparece en el siglo segundo, o sea, tendrían que tener 160, 180 años, 200 años para poder que reconocieran que esos libros estaban ahí. Aparecen los hechos apócrifos y también aparecen una lista de hechos, las epístolas apócrifas y los apocalipsis apócrifos, entre ellos el de Pedro, el de María y etcétera. Muy bien, entonces estamos dentro de esa parte en cuanto a clasificación y en cuanto a hablar de libros apócrifos. Hoy vamos a hablar acerca de las divisiones de la Biblia, y cuando hablamos de las divisiones de la Biblia nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que van a ser muy particulares dentro de las Sagradas Escrituras y que nosotros vamos entonces a aprender y a crecer frente a ello. Muy bien, nosotros vamos a mirar en las Sagradas Escrituras que vamos a encontrar que la Biblia que tenemos en nuestras manos va a estar compuesta de el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de testamento y que también le hemos llamado Antiguo y Nuevo Pacto. Entonces, cuando nosotros hablamos del Antiguo y Nuevo Testamento, estamos hablando del Antiguo y Nuevo Pacto. ¿Por qué? Cuando se habla de un testamento, se habla como de algo que alguien quiere dejar a su familia, a los que él tiene. Y cuando se habla también en ese concepto de testamento, quiere decir que es un legado que alguien va a dejar a su familia. Muy bien, entonces cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando con respecto a las Sagradas Escrituras, el pacto que Dios hizo, el antiguo pacto, que fue el pacto que Dios hizo directamente con el pueblo de Israel. Muy bien, uno empieza entonces a mirar que hay un pacto de Dios con el pueblo de Israel y que comienza desde Moisés. Entonces le llamamos el pacto dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Y entonces en ese pacto es conocido como en los momentos en que Dios empieza a hablar al pueblo de Israel a través de Moisés. Usted va a ver que en la Biblia, voy a mirar solamente esta parte, aparecen 5 libros dentro de ese pacto que Dios le da a Moisés, al pueblo de Israel a través de Moisés. Entonces habla del antiguo pacto y también las Sagradas Escrituras nos va a hablar y en el Nuevo Testamento cartas como la carta a los Corintios capítulo 3 versículo 14 nos va a hablar acerca del nuevo pacto. Muy bien, en el Nuevo Testamento realmente fue Tertuliano que le dio el nombre de Novum Testament o Nuevo Testamento a las cartas que se escriben en el Nuevo Testamento, a los 27 libros que aparecen después del canon o la lista de libros que teníamos del Antiguo Testamento. Entonces el término se generalizó y entonces ya también se le llama Nuevo Testamento. Bien, estas son las escrituras cristianas. Las escrituras del Antiguo Testamento son las escrituras hebreas, que realmente casi todo este material del Antiguo Testamento se escribe en hebreo y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Algunas porciones del Antiguo habíamos hablado que tenían, que eran escritas en arameo, entre lo que podíamos ver de esta parte. Entonces podemos concluir que el Antiguo Testamento es los libros que arrancan desde Génesis y aquí lo vamos a mirar, todos los libros desde Génesis hasta el libro de Malaquías, y nosotros vamos a mirar, enseguida vamos a mirar de las divisiones de la Biblia, que todos los libros que aparecen desde Mateo hasta Apocalipsis los vamos a llamar el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces hay cosas que nosotros tenemos que notar. Ya habíamos visto que la Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años el Antiguo Testamento, 100 años el Nuevo Testamento, un periodo más o menos de 1600 años, que la Biblia había sido escrita por 40 escritores diferentes, y vamos a tener un espacio para empezar a hablar de los escritores de las Sagradas Escrituras. Entonces estamos hablando de que Dios se revela desde el Antiguo Testamento a la humanidad, ¿cierto? Y nosotros entonces vamos a mirar que en esa revelación que Dios le hace a Moisés, Dios le ordena a Moisés entonces escribir todas las palabras que él había mandado, y entonces empezamos a mirar unos libros que empiezan a ser dictados por Dios en el Antiguo Testamento. Si uno va a mirar, por ejemplo, en el Pentateuco, los primeros libros de Moisés, creo que hay un texto bíblico que podríamos tomarlo frente a lo que el Señor le da a Moisés, que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, que Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel,
yo soy, me ha enviado a vosotros. En el caso de Josué, que tenía esa certeza de que Dios lo había mandado, dice las Sagradas Escrituras en cuanto a la escritura de estos libros del Antiguo Testamento que tenemos en la pantalla, que Dios le dice a Moisés en Josué 1:1, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y ya empieza a hablar todas las palabras que Dios le habla a Josué. En el caso de Samuel, Dios le habla también y le dice a Samuel de que Dios hablaría a Israel a través de él y que quien oiría las palabras de Dios a través de Samuel le reteñirían los oídos, por allá en 2 Samuel capítulo 3. A David, David puede decir que el Espíritu del Señor le habló de parte de él, y así cada uno de los escritores de las Sagradas Escrituras. Muy bien, hablemos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros, aquí los tenemos en la pantalla y están cada uno de ellos totalmente marcados para que veamos que hay 39 libros en el Antiguo Testamento, y dentro de ellos podemos decir que mínimo 32 personas que estaban de diferentes culturas, como lo habíamos hablado, de diferente forma de educación, tenían diferentes labores. Entre ellos tenemos sacerdotes, profetas, reyes, pastores, etcétera, pastores de ganado. Entonces vamos a mirar que Dios está utilizando a todos estos personajes en la escritura de las Sagradas Escrituras, de la palabra del Señor. Bueno, entonces esto es algo que tenemos que tener en mente para mirar y empezar a entender la escritura. Ahora, el Antiguo Testamento ha sido dividido en 5 grandes divisiones, ¿cierto? La primera división la tenemos aquí, que la componen 5 libros y la llamamos el Pentateuco o Ley. La segunda división son los libros históricos, que son 12 libros. La tercera división son los libros poéticos, que son 5 libros, y aquí los tenemos. La cuarta división son los profetas mayores, y ya habíamos hablado que mayores es porque los libros tienen mayor extensión, y los libros más extensos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los profetas conocidos como menores, que son libros muy corticos, que son 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Escuche esto. Entonces vamos a hablar que el Antiguo Testamento está compuesto por 5 divisiones, ¿cierto? Pentateuco, y note que en el Antiguo Testamento son 5 o 12 divisiones de libros que tienen 5 o 12 libros. Entonces el Pentateuco tiene 5 libros. Siguen los libros históricos, que son 12 libros. Siguen los libros poéticos, que son 5 libros. Siguen los libros de profetas mayores, que son 5 libros. Y sigue por último los profetas menores, que son 12 libros. 5 o 12. Son 2 que tienen 12, 3 que tienen 5 libros. Muy bien. Quiero que hablemos un poquito de cada una de estas divisiones, y así voy a ir más lento, he ido muy rápido hasta el momento, hasta este momento. Algunos reconocemos hasta acá lo que entendemos de los libros de la Biblia. Entonces voy a empezar a hablar de cada uno de estas divisiones. La primera división de la Biblia, me disculpan, esto está muy sensible. No, perdón. Muy bien, acá. La primera división de la Biblia, que es esta, que son los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, son conocidos como ley, porque Moisés fue el que dictó la ley, y en estos 5 libros hay ley. Por ejemplo, el Génesis no va a hablar de la ley de Moisés, pero habla de la creación, y el pueblo de Israel conocía esto. El Éxodo va a hablar desde la salida del pueblo de Israel, y va entonces a empezar a narrar acontecimientos que tienen que ver con el pueblo de Israel y la ley de Moisés. Levítico fueron leyes a través de los levitas. En Números vamos a mirar cómo el Señor, hay censos para distinguir cosas que estaban sucediendo con el pueblo de Israel. Y Deuteronomios va a tener la repetición, aún en el Deuteronomio vamos a encontrar la repetición de la ley de Moisés. Muy bien, de la ley. Y aún los 10 mandamientos también van a aparecer nuevamente, como aparecen en el libro de Éxodo, también los vamos a tener en el libro de Deuteronomio. Entonces estamos notando esta parte que es especial y que la tenemos que tener muy en cuenta todos nosotros. Bien, hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora, entonces, Pentateuco ya sabemos que son los 5 primeros libros
no divisiones, ahora habla de divisiones, ¿cierto? Ley, histórico, no, ahora hablemos de estos 5 libritos que tenemos aquí arriba. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se le dice penta porque penta son 5, un pentágono, 5 lados, ¿cierto? El penta, 5, y teuco son rollos, entonces pentateuco son 5 rollos. Ya sabemos que los judíos le llamaban la ley de Moisés porque a través de Moisés Dios dio la ley, pero también dio otros libros que hablaban acerca de toda esta parte. ¿De qué hablan estos libros? Uno va a mirar que, por ejemplo, arrancamos con el libro de Génesis, y Génesis nos va a hablar acerca de la creación, de todo lo que Dios hace en los primeros 6 días de la creación, ¿cierto? También nos va a hablar acerca del el origen de nosotros, los seres humanos, la caída del ser humano en pecado. Eh, Nos va a hablar también acerca del diluvio universal, y nos va a hablar acerca de cómo Dios entonces empieza a tener un proceso con los seres humanos y empieza a tratar con personas. En especial empezamos a mirar la historia del pueblo de Israel a través de Abraham, cómo Dios da una promesa a través de las generaciones y la descendencia de Abraham. Entonces vamos a conocer la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, y vamos entonces a ver cómo Dios empieza a bendecir un pueblo de una manera muy especial. Entonces, el libro de Génesis nos va a hablar acerca de esta parte tan especial. Y nosotros vamos a notar que lo que Dios va a enseñar en los 6 primeros libros, capítulos del libro de Génesis, va a tener todo un contraste con todos los capítulos de las Sagradas Escrituras. Uno va a mirar entonces que más en Génesis vamos a mirar un promedio de tiempo de 2000 años, donde va a haber la descripción de lo que Dios quiere hacer con el hombre y todo este proceso que describe las Sagradas Escrituras en esta parte. También vamos a encontrar en el libro de Éxodo, que fue la forma como Dios trata con el pueblo de Israel. Ya Éxodo, al abrir el libro de Éxodo, vamos a encontrar que el pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto. ¿En qué momento el pueblo de Israel se esclaviza en Egipto? Dios en Génesis hace una gran promesa al pueblo de Israel de hacerlos una gran nación. Lastimosamente el pueblo de Israel en un momento de necesidad llegaron a Egipto, pero como en Egipto estaba José, el pueblo de Israel se queda en Egipto y pierden las bendiciones que Dios les había dado de tener una tierra que fluía leche y miel. Cuando llegan en esta posición, entonces el pueblo de Israel empieza a enfrentar grandes situaciones muy difíciles para ellos, y entonces ya quedan en Egipto. Han pasado un lapso de tiempo de 430 años y ellos están en Egipto esclavos. Fueron por un momento circunstancial, murió José y ya el pueblo de Israel estaba durante 430 años en Egipto. En Egipto entonces Dios comienza a enseñarles, y en Egipto empieza la narración del libro de Éxodo, cómo Dios le levanta un libertador que se llama Moisés, y cómo Dios le saca de Egipto, los lleva hacia una tierra prometida, y también Dios entonces empieza a darles unas normas y leyes que las coloca en el libro de Éxodo. El libro de Levítico nos va a hablar más que eso, sobre lo que Dios quiere hablar con los levitas o los sacerdotes, sobre leyes ceremoniales y leyes que tienen que ver con los sacerdotes. Y en el libro de Números va a hablarnos más de ese pueblo de Israel, cómo ha crecido y cómo es censado. Y en Deuteronomio nos va a hablar un poquito más acerca de esa misma ley que está en el libro de Éxodo. Estamos notando en cada uno de estos libros del Antiguo Testamento, especialmente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, cómo Dios tiene un trato con el pueblo de Israel. Es más, el nombre de los libros que nosotros tenemos son más de influencia griega. Por ejemplo, el primer libro que nosotros tenemos de la Biblia para los judíos no es el libro, no, ellos no le llamaron Génesis, ellos le llamaron Bereshit. Bereshit significa en el principio, y usted nota que en Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Éxodo es conocido como el libro de la salida. Bueno, nosotros le llamamos Génesis, a Génesis me voy a devolver un poquito,
porque Génesis es una palabra griega que como de inicio, gen, el inicio, el comienzo, entonces por eso se le llama Génesis. En español deberíamos llamarle el libro de los comienzos. El libro de Éxodo es la salida de ellos de Egipto, ¿cierto? El éxodo de ellos. Y el término debería ser el libro de la salida de Egipto. Y deberíamos llamarlo como los judíos le llaman, lastimosamente, al ir al griego y después colocarle nombres desde allá, tiene más, tiene que, al escucharle uno, que se llama eso, escuchar uno la explicación de que en este libro se habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto. El libro de los Levítico es el libro de los levitas. Los levitas son los sacerdotes que estaban en el pueblo de Israel. El libro de Números tiene que ver más con esos censos y a algunas personas este libro se les complica mucho a leerla por el desconocimiento de las promesas de Dios y cómo Dios cumple sus promesas al pueblo de Israel a través de esas descendencias. Pero cuando se conoce muy bien toda esta parte, Números puede ser un libro que enriquece muchas cosas de las promesas que Dios dio a Israel y cómo las cumplió. Y el Deuteronomio nos va a hablar de ese segundo canon y también va a ser muy interesante al compararlo con el libro de Éxodo. Hablaremos entonces de la segunda división de los libros del Antiguo Testamento que nosotros le llamamos los libros históricos. Ya sabemos entonces que son 12 libros históricos y que abarcan un promedio de 1100 años. Eso va desde el ingreso de los judíos cuando salen de Egipto, caminan 40 años por el desierto, pero entonces ya realmente esta división de libros, que son 12 libros históricos, nos van a narrar desde el momento en que ellos entran a la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida, y nos va a narrar la historia de Josué y la entrada entonces a la tierra prometida a través de Jericó. Josué es el que está conduciendo, ya no estaba Moisés con ellos, y ellos entonces van a tener esta parte, y los libros históricos entonces nos van a narrar la entrada a la tierra prometida hasta el cautiverio del pueblo de Israel, que ellos quedan esclavos nuevamente como lo estuvieron en Egipto, en Babilonia. Entonces aquí vamos a encontrar unos relatos maravillosos, hermosos, dentro de todos estos libros. ¿Por qué? Porque va a hablar de esa entrada a la tierra prometida, cómo Dios levanta un grupo de personas que son jueces y que vienen y que son como esa conciencia que Dios le habla al pueblo de Israel y que ellos son los instrumentos que Dios utiliza para gobernar hacia el pueblo de Israel. Nos va a hablar historias muy tremendas, como la historia, por ejemplo, que encontramos en el libro de Ruth, que nos va a mostrar algo precioso, que es como Dios redime. Bueno, hay un propósito de Dios a través de las enseñanzas de Ruth. En Ruth nosotros vamos a mirar cómo una mujer es redimida en el pueblo, dentro del pueblo de Dios, y cómo Dios puede hacer una obra tan grande a través de esta mujer, y después nos va a mostrar que esto tiene que ver con la redención que Dios tiene para nuestras vidas. Después va a hablar primera de Samuel y segunda de Samuel, donde Dios sigue hablando a través de profetas al pueblo de Israel. Nos va a hablar de ese momento tan difícil para el pueblo de Israel, en el que ellos, al ver los reyes de la tierra que han conquistado y que las pueblos de esas tierras conquistadas tienen reyes, y cómo el pueblo de Israel le pide a Dios que Dios les permita tener reyes como las naciones paganas. Dios hablándole al pueblo de Israel le dice: hombre, si yo les doy reyes como las naciones paganas, van a entender que los reyes les van a colocar impuestos, van a tomar sus mujeres vírgenes, van a tener una gran dificultad, y era mejor que dependieran de quien Dios levantara para el pueblo de Israel. Lastimosamente, en ese momento ellos deciden, y Dios, después de que les pregunta y les dice: si les coloco rey, van a tener grandes dificultades, no importa que caiga sobre nosotros todo el peso de esos reyes. Y lastimosamente entonces empiezan ellos a vivir unos momentos difíciles. Entonces primera y segunda de Reyes van a narrar desde los primeros reyes de Israel y los reyes que continuaron. Dentro de esa narración, bueno, primero y el segundo libro de Samuel, que lo tenemos acá, ¿cierto? Ya hablamos de Josué, Jueces, Ruth, acabamos de hablar de Samuel, pero Samuel nos está hablando la palabra de mientras Samuel fue profeta de Israel, cómo Dios lo utiliza para hablar, y dentro de esto a Samuel le toca empezar a mirar todo este reinado, por ejemplo,
el reinado del rey Saúl. También los libros de Primera y Segunda de Reyes van a empezar desde el reinado del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, hasta otros reyes, poco a poco que pasaron, algunos muy obedientes a la palabra de Dios, algunos otros no tan obedientes a la palabra de Dios, y cómo Dios trata con su pueblo, y lastimosamente el pueblo empieza a sufrir el gobierno que Dios da a través de estos reyes, unos muy especiales, otros reyes no tan especiales, y cómo a través de ellos podemos mirar cómo Dios nos podría guiar a nosotros a tomar decisiones frente a, en medio de circunstancias. Y cuando uno estudia de esa manera el libro de Samuel y premunir el segundo libro de Reyes, va a crecer. Una de las cosas que yo he notado que hacen los creyentes decimos es primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes. No, en el Nuevo Testamento sí decimos en las cartas apostólicas, decimos primera carta, segunda carta. En el Antiguo Testamento fueron libros, entonces no se dice primera de Samuel, sino primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de los Reyes. En primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas es la narración de las crónicas o las historias de aquellos reyes. Entonces hablar de Reyes, Samuel, Reyes y Crónicas como tres libros diferentes, estamos hablando entonces de acontecimientos que tenemos nosotros frente al pueblo de Israel. O sea, esos 6 libros nos van a narrar toda esa historia de Israel bajo el dominio de reyes. Ahora sigue el libro de Esdras y Nehemías, que está hablando cuando ellos vienen del cautiverio, la narración, cómo Dios trata con ellos y cómo el pueblo de Israel reconoce que se apartaron de Dios y que por todo lo que sucedió en sus vidas, que están en estas narraciones, ellos tienen que acercarse a Dios y obedecer nuevamente y volverse a la ley de Dios y abrir el libro de la ley y entender por qué porque ellos vivieron esos momentos tan difíciles de separación a Dios. Y ya entonces terminamos con el libro de Esther, que también es muy utilizada dentro de esa restauración del pueblo de Israel. Muy bien, eso en cuanto a los libros históricos, ¿cierto? Entonces ya hemos visto 2 divisiones del Antiguo Testamento, ¿cierto? Ahorita yo dije la Biblia y hice esta seña, no les dije lo que les voy a decir ahora, que a veces cuando explicamos la Biblia, podríamos decirlo con nuestras manos así, la Biblia tiene 2 grandes divisiones. Las 2 grandes divisiones son Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 5 grandes divisiones. Ley o Pentateuco, libros históricos que los acabo de explicar. Ahora voy a seguir con los libros conocidos como poéticos. Los libros poéticos, como hemos hablado, que son divisiones de 12 libros, 5 libros. El primero fueron 5 libros, la ley. Segundo, 12 libros, los libros históricos. Tercero, los libros poéticos. ¿Por qué se les dice poéticos? Porque cuando decimos libros poéticos estamos hablando de libros que fueron escritos en prosa, o sea, en poema en el pueblo de Israel. Si tú los lees no vas a ver tanta prosa. Son libros muy lindos, con una riqueza, pero como fueron escritos en hebreo, entonces a nosotros ya no se suena tan poéticos, aunque realmente los traductores intentaron colocárnoslo de una manera muy poética. Esos 5 libros narran desde el libro de Job, que Job nos puede narrar acerca de, una de las preguntas podría ser, ¿por qué sufren los seres humanos? Job puede hablar un poquito acerca de ese momento de sufrimiento, qué sucede en medio del sufrimiento, qué podemos hacer en medio del sufrimiento, pero también, y yo les había prometido que en las enseñanzas que voy a dar a través de Live, voy a entrar al libro de Job. Y también en Job vamos a ver la historia de Job, pero es como una lucha que el hombre tiene y por qué Dios permite estas luchas. También tenemos el libro de Salmos, que también es en prosa, y el Salmos son varios libros, es un libro de Salmos, pero tiene varias divisiones. El libro de Salmos fue escrito, la gente dice, los salmos de David, sí, David escribió los 150 salmos, no, David escribe 70 y algo de los libros, 75, 77 capítulos del libro de los salmos, y hay otros escritores que voy a encontrar entre los salmos, que están sacerdotes como Eman Erraíta, Etán Erraíta, cantores como los hijos de Coré, vamos a encontrar a Asaf,
vamos a encontrar, es más, por allá hay un salmo de Moisés, entonces vamos a encontrar un gran número de escritores en el libro de los Salmos, pero los Salmos son el himnario del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar muchas cosas que acontecen en los Salmos, muchas enseñanzas lindas en los Salmos, y cuando lleguemos a hablar de escritores de la Biblia, vamos a entrar un poquito a hablar acerca de él. Sigue el libro de Eclesiastés, no eclesiástico. Hay un libro apócrifo que es eclesiástico, hay un libro canónico dentro del canon de las escrituras que es conocido como el libro de Eclesiastés. Eclesiastés nos va a hablar a nosotros en forma de prosa y nos va a hablar acerca de las situaciones de la vida. Y Dios utiliza algo muy especial a este escritor tan sabio del libro de Eclesiastés, donde nos va a hablar acerca de la vida en forma de refranes, y estos capítulos nos van a hablar acerca de eso. Son refranes para el pueblo de Israel. En Colombia, especialmente en Antioquia, los paisas, tenemos muchos refranes. Ojo por ojo, diente por diente, de tal palo tal astilla, pollo peletas donde no te llamen no te metas. Y son cosas que son cosas de nuestra vida cultural que nos van a dar enseñanzas de la vida, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a la Biblia, Eclesiastés nos va a hablar en forma de prosa cómo era la sabiduría, y va a hablar, por ejemplo, cómo una persona por su necedad llega a abandonar a Dios a través de dejarse guiar por el sexo ilícito, a través de una mujer que vive de la prostitución. Va a hablar acerca de las riquezas y la pobreza, va a hablar del corazón del hombre, etcétera. Eclesiastés es un libro rico en estas partes. Hay otro libro que es el Cantar de los Cantares. Nos va a narrar una historia muy linda entre Salomón y la Sulamita, y que tiene comparaciones, cosas muy lindas. No va a hablar de la iglesia y Cristo, aunque algunos han dicho que Eclesiastés podría compararse con el amor tan hermoso de un hombre y una mujer y entre Cristo y la iglesia, pero realmente perdón, Eclesiastés no, Cantares. En Cantares vamos a encontrar esta situación de él con la Sulamita en un momento muy especial, de donde también hay un mensaje de Dios para nuestras vidas. Siguen los libros de los profetas mayores, que ya habíamos hablado, ¿cierto? Que son libros que tienen grande significado para nosotros, y que y es importante estudiar a los profetas mayores. ¿Por qué? Porque los profetas mayores nos van a hablar acerca de momentos muy tremendos de la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el caso del primer libro que tenemos ahí, que es el libro de Isaías, y nosotros estamos viendo cómo Dios le da una visión a él para hablarle a la nación. De que Israel y Judá se dividieron, una división de 10 y 2 tribus de Israel, y entonces Dios usa, por ejemplo, en el caso de Isaías, para llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel, directamente al pueblo de Judá. Israel es la nación, pero realmente al ser dividida, entonces hablamos de Israel y de Judá. Entonces Dios los llama al arrepentimiento para ser salvos del juicio divino, ¿cierto? Fue algo tremendo porque el Señor trató con ellos durante 130 años. Vemos casos como el de Jeremías, que Jeremías trata en sus propios días de hablar con el pueblo de Israel y hacer que ellos también se arrepientan, pero lastimosamente ellos rechazan la forma como Dios quiere hablar a través del profeta Jeremías, y ellos lastimosamente al rechazar la palabra de Dios a través de Jeremías tienen que vivir momentos muy difíciles, y entonces uno va a mirar también un dolor muy grande. Ese dolor tan grande lo expresa Jeremías en su libro de sus lamentaciones y sus ayes por la gran ciudad de Jerusalén, y cómo Judá es destruida por rechazar el arrepentimiento delante de Dios. Entonces ya vamos a mirar también a Ezequiel, y hay otros libros menores como el caso de, bueno, profetas mayores están hasta Ezequiel y Daniel, ¿cierto? A ellos dos les toca algo muy duro, porque Ezequiel y Daniel narran cómo es llevado el pueblo del Señor hasta el cautiverio babilónico, y ellos tienen que hablar acerca de cómo Dios va a restaurar a la nación de Israel hasta los días de nuestro Señor Jesucristo, y cómo van a ser los últimos días. Entonces es algo especial porque en Daniel nosotros vamos a mirar
cómo Dios trata con su pueblo, y Daniel y Apocalipsis, que sería el último libro del Nuevo Testamento, van muy ligados en cuanto a unos conceptos escatológicos que vemos en las Sagradas Escrituras. Los siguientes libros que vamos a tener son 5 libros, son conocidos como los profetas menores, y nosotros los vamos a mirar, que van desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y estos 12 profetas son levantados por Dios en momentos muy estratégicos de la historia de Israel, para que ellos hablen al pueblo de Israel y ellos se vuelvan de sus malos caminos y Dios pueda obrar de una manera especial. Estos libros son tan pequeños que tienen un contenido muy limitado y tienen destinatarios directos. Entonces, en estos libros hay cosas ricas, especiales. Entonces, por eso nosotros hablamos acerca del Antiguo Testamento y las divisiones del Antiguo Testamento. Yo quisiera hablar un poquito, vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esta noche. Empecé un poquito tarde, voy a intentar tomar el tiempo que tomé al comienzo, o sea, dar un poquito más para que el tiempo sea justo al tiempo que nos demoramos para iniciar la clase en esta noche. La Biblia hebrea, como yo les había dado a ustedes, está, y si tú buscas la lista de la Biblia hebrea, los judíos no tenían 39 libros como nosotros lo tenemos en el Antiguo Testamento. Ellos tenían 22 libros. Los libros eran divididos así. La primera sección de libros ellos le llamaban la ley o la Torá. La segunda sección de libros son llamados los profetas o Nebim. Y el tercer sección de libros ellos lo llamaban las escrituras o el Ketubim. Cuando Jesús habla y los apóstoles hablan, y en el Nuevo Testamento se menciona, en el Antiguo Testamento se dice en la ley, los profetas y los escritos o las escrituras. Jesús, por el Señor Jesús, fue uno de los que manejó más ese concepto de ley, escritos y profetas del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces ya habíamos visto que esa Torá comprendía esos primeros 5 libros, que eran el Berechit o Génesis, el Shemot o el Éxodo, el Washika, que es Levíticos, Bemidbar, que era el libro de Números, y el Devarim, que era el libro de Deuteronomios. Muy bien. Es Génesis, ya sabemos que significa principio, y que narra toda esa, desde la creación y todo lo que es el comienzo de la nación judía, ¿cierto? Y hay una promesa de que a través de esa nación nacería el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. El Éxodo ya hemos visto que habla de la salida, Levítico habla más de los levitas, Números es ese tiempo de censos que hubo en Israel, y Deuteronomio es esa segunda ley. Sigue la segunda división para ellos, que era compuesta de 12 libros. Pero note esto, la segunda división comprendía el libro de Jueces y Ruth como un libro. Jueces y Ruth eran un libro. Entonces aquí estábamos, si vamos a nuestra división, los primeros 5 libros, bien, y Jueces es otro libro, Ruth para nosotros es otro libro. No, para ellos Jueces y Ruth son un solo libro, y ellos le llaman el Chofetín. Ese es el sexto libro que va unido, Jueces y Ruth. Muy bien, ahora siguen el libro de Samuel, que es Shemuel, Reyes, que es Melaquín, Crónicas, que son primera y segunda de Reyes. Ellos no lo tienen como primera y segunda de Reyes, tienen como Reyes. Entonces mira, aquí tenemos Jueces y Ruth unidos. Samuel primera y segunda, primer y segundo libro, perdón, unido. Primer y segundo libro de Reyes, unido, que le llamaban Melaquín. Crónicas, que era primer y segundo libro de Crónicas, entonces también de la misma manera lo estamos viendo como uno solo, que es Hayamín, perdón. Sigue Esdras y Nehemías, que es Esra y Nehemías. Estos dos también ellos lo tienen unido como un solo libro. Y también tienen a Jeremías y Lamentaciones. Recuerde que Jeremías escribe también Lamentaciones, que es
Yirmeyahu y Ekaj. Sigue otro libro y en ese ellos meten todos los profetas menores, que son Joel, para ellos Joel, Amós, ustedes me disculparán ese hebreo mío, en algunas palabras tal vez no lo pronuncio como debería ser, Obadjah, Jonah, Mikaj, Yahum, Habacuc, Tefanyah, que es Sofonías, Hagai, que es Ageo, Secarya, que es Zacarías, y Malakai, o Malakai, que es Malaquías. Estos 12 para nosotros, para ellos es un solo tomo, que es el libro de los 12. Entonces ellos tienen este libro no los denominan así, sino que lo llaman los 12. Y también tienen las escrituras, que las escrituras van compuestas de Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés, que son Tehilín, Misle, Shir Hasirín y Kohelet. Esos son los libros que ellos consideran como la división de libros del Antiguo Testamento. Y entonces de la Torá, de Nevín y Ketubín aparece el término Tanakh. Torah, Nevín y Ketubín. Muy bien, ellos tienen esta división. Entonces cuando usted a veces va a alguna porción, algún libro y dice, no, es que los 22 libros de los judíos, usted dice, ¿cómo que 22? Si el Antiguo Testamento tenía 39, sume los libros y son 39. Lo que pasa es que la forma como ellos lo dividieron, por su cultura judía, por sus cosas, pues ellos lo tenían de esta manera. Quiero hablar acerca de cosas del Antiguo Testamento, pero no podemos hablarlo en esta parte porque ya se nos acaba el tiempo. Pero en el día pasado mañana, porque mañana está la hermana Damaris con la clase que tiene para acerca bueno, la enseñanza que tiene los días martes, va a estar con ustedes, pero el próximo día, o sea el miércoles, voy a estar con ustedes hablando de qué es el Talmud. ¿Usted ha escuchado hablar del Talmud? Vamos a hablar acerca de lo que es el Talmud y por qué aquí no está el Talmud y qué es el Talmud. Sí, es que uno dice que el Talmud, que el Midrash, y uno a veces ve teólogos hablando que, sí, eso está en el Talmud, y que muchas cosas de las que los judíos manejaban están en el Talmud. Dentro de esas anécdotas yo recuerdo una que en algún momento me decían, pastor, y cuando usted en algún momento nos contó, porque muchos teólogos y profesores y pastores nosotros enseñamos a los hermanos de la iglesia y les decíamos, sí, cuando entraban al tabernáculo, el sumo sacerdote, entonces era necesario que al sumo sacerdote se le colocara una soga alrededor de la cintura, porque si el sumo sacerdote moría en el lugar santísimo, él tenía unas campanitas, que eso sí lo habla las Sagradas Escrituras, en su vestido, y si moría ellos no podían entrar, entonces lo sacaban con una soga. Realmente la Biblia no habla eso. Yo recuerdo que a mí alguien me dijo, pastor, ¿dónde dice eso de la Biblia? Y yo, venga, verá, y empecé a buscar y no encontré. Yo, déjenme que yo en la casa lo consulto. Pues esto que yo les estaba enseñando a los hermanos estaba en estos libros que narra el Talmud y el Midrash, narra algunos acontecimientos que en algún momento nosotros lo leemos, que aunque no son libros inspirados por Dios, los judíos se basaban en ellos para ellos poder crecer en esta parte. Entonces vamos a mirarlo en esta ocasión, el día miércoles, y hablaremos de los libros del Nuevo Testamento, de las divisiones, pero hablaremos de algunas cosas. La Biblia, para poderla entender, deberíamos conocer lo mínimo. Un cristiano de a pie debería conocer todos los libros de la Biblia y recitarlos de memoria, ¿cierto? No recitarlos porque sí. Si yo en mi vida cristiana quiero crecer, yo necesito saber Dios cómo me habla. Entonces yo necesito saber cuál fue el propósito y es el propósito de Dios para mi vida en Génesis, en Éxodo. Y entender más o menos qué habla el Génesis. Bueno, habla de la creación, que va a ser el capítulo 1, habla de la caída del hombre, y empezar como a describir y entender libro por libro de la Biblia y cuál es su contenido. En momentos de dificultad yo digo, Dios mío, yo necesito tomar una decisión sabia. ¿Para dónde voy? Hay personas que tuvieron que tomar decisiones sabias, que tuvieron que involucrar sus familias o su nación. ¿En dónde? En el libro entonces de las crónicas o los reyes. Sí, voy a estudiarlo. Entonces, la Biblia se empieza a conocer de esa manera y se empieza a estudiar
para entender cuál es la voluntad de Dios. Hay gente que en vez de ir a la Biblia, le piden por allá a un pseudo profeta moderno que les describa, ay, dígale, pregúntele a Dios si yo me puedo casar o no. Y el profeta moderno le dice, ay, no, que Dios le manda a decir que no, que porque esa muchacha a mí no me gusta. Bueno, ¿le gusta a Dios o al profeta? No, al profeta. No, porque yo no preguntarle al Señor y a la luz de la palabra, por ejemplo, ¿puedo casarme? Y en la Biblia va a empezar a decir, claro, tú pues te puedes casar con una mujer que sea una mujer, en el caso de alguien que es del pueblo de Dios, que tenga temor de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia te va a mostrar el por qué. Entonces alguien dice, no, yo lo quiero hacer, yo creo que Dios me va a ayudar. Dios, a través de la palabra, nos va a dar principios de vida. Entonces mira, tan importante que conocer, y estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Nuevo me voy a detener más, porque voy a hablar un poquito más de la vida cristiana con respecto a estas divisiones de la Biblia, del Nuevo Testamento. Por aquí entonces voy a dejar nuestra lección en el día de hoy.